conforme al sencillo programa elaborado para este último acto de la Convención Nacional. A continuación, tendremos la lectura del preámbulo y del último artículo del texto constitucional. Por secretaría se dará lectura del preámbulo y del último artículo del texto constitucional. Constitución de la República del Paraguay. Preámbulo. El pueblo paraguayo, por medio de sus legítimos representantes reunidos en Convención Nacional Constituyente, invocando a Dios, reconociendo la dignidad humana con el fin de asegurar la libertad, la igualdad y la justicia, reafirmando los principios de la democracia republicana, representativa, participativa y pluralista, ratificando la soberanía e independencia nacionales e integrado a la comunidad internacional, sanciona y promulga esta Constitución. Robusto el cuerpo, la frente siempre erguida, alegres vamos en pos de tu mejor, y en tu loor sube patria tan querida, de nuestro amor la más férvida canción. Eres la tierra encantadora, llena de luz y de placer, donde gentil brilla la aurora, donde sonríe todo ser. Vi que tiene el logo de la biblioteca del Congreso Nacional, así que la gente de la biblioteca realmente hizo muy buen trabajo por conservar materiales de la Constituyente del 92. Incluso en la biblioteca están todas las actas originales firmadas de la Constituyente del 92, y también hicieron escanearon todo y tenían un CD donde estaban todas las actas, y que hoy está totalmente online. Es nomás un poco complicado para encontrar eh, los artículos específicos que se buscan, porque está así un poco desordenado. O sea, ellos tienen su propio orden. Está por actas, entonces uno busca así el acta 251, que puede referirse al artículo 1, porque no necesariamente la discusión fue en, en el orden que después efectivamente tuvieron los artículos en la Constitución. Entonces es un poco complicado encontrar las cosas. Pero nos falta ahora algún ingeniero de software o algo por el estilo, alguien así que se tome la molestia de hacer ese cruce y de facilitar eh, encontrar la información que se busca ahí en la Constitución. Porque ahora está subido así como en acta, no es un escaneado, o sea, no es un PDF, pero por ahí cerca, cuesta un poco encontrar. Entonces, si se digitalizara eso a nivel de poder tener un buscador y encontrar más fácilmente los artículos, sería ideal. Mucho insistí con eso en la biblioteca, pero de a poco. 30 años pasaron ya. El SILPI que mencionaba funciona bastante bien, el Sistema de Información Legislativa. Ahí cuando uno sabe buscar, a veces es un poco más amigable con el usuario de esa plataforma. Ahí estamos. Bueno, muy de la mano con lo que veíamos recién en el video de ese momento donde se lee el preámbulo de la Constitución del 92, vamos a retomar las clases en ese momento, cuando ya después de la caída de la dictadura, trabajamos en una nueva Constitución, esta de 1992, que además tiene muchísimas novedades teniendo en cuenta las anteriores. Y viene en un ambiente de mucha ilusión, mucha esperanza política, y se logró un consenso importante de todos los sectores para su realización, lo cual No. es sumamente importante en una constitución.
Espera, ¿qué voy a decir? Es importante para la vigencia y para la validez de una constitución que se logren consensos en su gestación. Y esta constitución efectivamente tuvo ese importante consenso, increíblemente. Bueno, increíblemente y no tanto, porque como había un acuerdo total de que no queremos volver a la dictadura, entonces eso facilitó mucho ese consenso. Bueno, vamos a ver un poco las circunstancias históricas previas y durante el proceso constituyente. Esto ya es algo que muchos de ustedes se van a acordar, muchos vivieron ese proceso, muchos escucharon, porque tal vez sean más jóvenes, pero esta clase es abierta al debate en todo el momento, como siempre luego, pero si es que quieren hacer algún comentario o pregunta, adelante, siempre. Bueno, entonces vemos las circunstancias históricas previas y durante el proceso constituyente. Para entender plenamente la Constitución del 92 es esencial contextualizar en el marco histórico de su época. En primer lugar, sabemos bien que teníamos 35 años de dictadura del que veníamos, desde el 54 al 89, liderada por Stroessner, y este régimen se caracterizó por la represión política y la falta de libertades civiles y la corrupción. Luego tenemos la caída del régimen, el inicio de la transición democrática en el 89, después de un golpe militar, liderado por Andrés Rodríguez, marca el comienzo del periodo de transición hacia la democracia y esto generó una fuerte demanda de reformas políticas, la necesidad de una nueva constitución que garantizara los derechos fundamentales y estableciera un marco democrático. Y el proceso constituyente que se da entre el 91 y el 92. En el 91 se convoca a la Convención Nacional Constituyente, que reunió representantes elegidos por el pueblo directamente, y esta asamblea tuvo la tarea de redactar una constitución. Su trabajo culmina el 20 de junio del 92 cuando la nueva constitución es promulgada. Entonces, vamos a ir viendo algunos puntos resaltantes y algunas incorporaciones de esta constitución. Acá vemos novedades de la constitución del 92. Esta constitución introdujo numerosas novedades en comparación a la del 67 y a las anteriores, y algunas de las más significativas incluyen los derechos humanos, se detalla la protección de derechos humanos, incluyendo de los derechos económicos, sociales y culturales, además de los derechos civiles y políticos tradicionales. Esto también, o sea, no es solamente mérito nuestro ni mérito solo de la Constitución del 92, sino ya obedecen a la cantidad de tratados de los que ya somos signatarios una vez que, eh, una vez que se promulga la Constitución del 92. Ya estamos así en el Pacto de San José de Costa Rica, ya somos signatarios de los derechos de los derechos universales, de la ONU, etcétera. Entonces, muchos de estos derechos también los incorporamos en la Constitución, pero ya de todos modos, aunque no estaban explícitos en la Constitución anterior, ya eran parte de nuestros derechos, por decir así, porque éramos signatarios de tratados internacionales. Pero claro que estos tratados internacionales no siempre se ejecutan con la misma facilidad. O sea, era importante reconocer eso también en nuestra Constitución, porque claro, pueden sancionarnos internacionalmente como sucedió en reiteradas ocasiones al Paraguay, pero eso se demora años en que se le llegue a una sentencia para un caso. Y por cada caso que llegue a, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hay millones o miles de casos de violaciones de derechos humanos que nunca llegan a esa instancia. Entonces, no es suficiente con que seamos signatarios de estos tratados y de que estos ya hayan incorporado muchos de estos derechos. Es sumamente importante el hecho histórico de que nosotros los hayamos incorporado también en nuestra Constitución. Porque en ese momento también nuestro Estado directamente se obliga, no solamente internacionalmente, sino ante el pueblo, a hacerlos cumplir, a cumplirlos y hacerlos cumplir.
Bueno, también vemos que en materia de separación de poderes se refuerza la separación de poderes estableciendo mecanismos de equilibrio entre el ejecutivo y el legislativo y judicial. Y aquí vamos a ver más adelante que en esta Constitución del 92 este, se fortalece muchísimo el poder legislativo específicamente. Vamos a ver que hay muchísimas prerrogativas nuevas que tiene el poder legislativo, muchísima independencia. Se requiere el acuerdo del legislativo para la mayoría de las acciones importantes del ejecutivo. Tiene la posibilidad del juicio político, cosa que antes no tenía. Se le sigue permitiendo la pérdida de investidura, el hecho de poder eliminar a alguno de sus miembros, aunque eso nunca dice la Constitución y tampoco prevé un mecanismo para eso. ¿Se acuerdan que habíamos mencionado esto la clase anterior, de que en las constituciones anteriores estaba más claro cómo funcionaba este mecanismo de este régimen disciplinario, por decir así, dentro del Congreso? Sin embargo, en esta constitución se reduce esto. Yo creo que de alguna forma a propósito la constituyente no se explaya en ese artículo como para no facilitar el trámite, dejando que sea el mismo legislativo que lo regule a través de una ley para que puedan ellos, sabiendo que se les va a someter a sí mismo a esa ley, regular el procedimiento. Cosa que después vamos a ir comentando, o si tienen algún comentario ya sabemos cómo nos fue con eso. Bueno, otras cuestiones que también se introducen en esta Constitución del 92 son las instituciones de participación ciudadana. Vimos ya en el preámbulo que leyeron recién en la inauguración de esta nueva Constitución que se define a la República como eh, reafirmando los principios de la democracia republicana, representativa, participativa y pluralista. Y esto de participativa no está solamente en el preámbulo, sino también se traducen en algunas instituciones muy importantes que son también introducidas en esta Constitución, que vemos, por ejemplo, acá el referéndum, la iniciativa popular y el plebiscito. El referéndum y el plebiscito están en un solo artículo, es como uno solo, pero la iniciativa popular es una incorporación interesante de la que también ya habíamos hablado en algunas clases anteriores, la posibilidad de activa, no solamente a través de sus representantes, sino directamente. Y este mecanismo vimos que además fue recientemente facilitado a través de la modificación del Código Electoral que permite que digitalmente podamos hacer esa recolección de firmas. Entonces es una herramienta sumamente importante que creo que eh, se va a ir desarrollando con el tiempo en la medida de que más personas sean conscientes del inmenso poder que significa esa herramienta. A ver, en el chat tenemos algo. Buenas tardes. Hola, Nancy. Bueno, ¿qué más? Autonomía municipal, también vemos así que se le aumenta la autonomía a los municipios y a las gobernaciones, aunque cuando vemos en la práctica, los municipios tienen un poco más de autonomía que las gobernaciones, por lo menos en materia presupuestaria, ya que estos pueden recolectar los impuestos inmobiliarios y eso, y a las gobernaciones le dejamos más o menos así en un plano intermedio, con un presupuesto bastante complejo y aún así con la responsabilidad y obligaciones como si es que se le diera realmente el presupuesto que les corresponde. Entonces ahí eso nos quedó así como a medias. Pero el tema de la descentralización es un problema en muchísimos lugares, no solamente para nosotros, entonces era muy difícil también ver qué modelo tomar a este respecto. Más todavía cuando, como son pasos de a poco. Veníamos de un centralismo demasiado fuerte y gobernaciones no se habrán sentido listos, por decir así, para asumir la responsabilidad que requeriría una descentralización más pronunciada. Entonces vemos luego en el primer artículo, en el artículo 3, creo, a ver.
En el artículo 1, la República del Paraguay es para siempre libre, independiente y se constituye un Estado social de derecho, unitario, indivisible y descentralizado. Eso que parece así un oxímoron, ¿cómo se dice? Una paradoja, el tema de que sea unitario, indivisible y descentralizado, es justamente lo que vemos y que sigue siendo un problema hasta hoy en día, que no sabemos realmente hasta qué punto somos unitarios o somos descentralizados. Personas que son más del interior, de cómo viven la consecuencia de esto, de tener al gobierno tan lejos, tan, entre comillas, centralizado en la capital, si hasta qué nivel las gobernaciones y municipios pueden prestar los servicios que deberían prestar, entre comillas, porque no manejan presupuesto, especialmente las gobernaciones, los municipios sí, pero se les complica también no tener recursos incluso para hacer la recaudación correctamente, los problemas de catastro, etcétera. Bueno, no vamos a entrar en eso, pero es un tema abierto para el debate y que también fue introducido en esta Constitución, porque si bien anteriormente teníamos delegado de gobierno en los municipios, eh, era creo que directamente este, designado por el presidente y o sea, le representaban directamente. Entonces, prácticamente era como centralizar el poder nomás al final. Bueno, y también otra de las instituciones que se introducen en esta Constitución de 1992 son lo que es la Defensoría del Pueblo. Se crea esta figura, bueno, se crea una forma de decir, se crea en el Paraguay, porque ya esta figura existe. El Ombudsman viene de la doctrina alemana del defensor del pueblo, encargado de proteger los derechos de los ciudadanos frente a posible abuso del poder por parte del Estado. Es como un resguardo extra que tenemos, o sea, una institución a la que acudir en un plano más de igualdad con el Estado, por decir así. Que vimos que tuvo sus este, importantes repercusiones también con respecto, por ejemplo, al todo el tema de la indemnización a las víctimas de la dictadura y otras cosas que habrá trabajado en su momento la Defensoría del Pueblo. Y ahí sigue. Bueno, ¿qué más? Después vemos algunas, yo quiero insistir en esta clase, en la parte orgánica de la Constitución, en las nuevas instituciones que incorporamos. Podemos ir debatiendo sobre esto, preferiría que fuese más este, interactivo, que me vayan haciendo preguntas sobre la... Decime, Nila, contame. Mi opinión, vamos a decir, doy desde mi posición de privilegio en la capital. Pero yo creo que el tema de la descentralización pasa más bien por el tema del presupuesto, porque eso es lo que te va a dar autonomía y libertad de acción con respecto a las gobernaciones. Así como dijiste, las municipalidades sí tienen de cierta manera esa autonomía, pero las gobernaciones no. Y es como un híbrido porque es el representante del presidente y en realidad no, porque vemos con el tema del almuerzo hambre cero, de cómo por una cuestión de centralización, eh, directamente la administración central le quitó prerrogativas, no sé cómo decir en otra forma, a dos gobernaciones y yo creo que todos sostenemos y creemos que es por una cuestión política y no por una cuestión administrativa. Entonces, yo creo que esa es una falencia que tenemos con el tema de las gobernaciones y en algún momento se tendría que analizar qué hacemos con las gobernaciones, porque finalmente es una duplicidad de funciones dentro de la descentralización, porque
el tema de la municipalidad yo creo que es el organismo que está más cerca de la gente y que tendría que estar mucho más cerca y no que el intendente le responda a la, no sé, al gobierno central, sino que esté ahí con su gente. Eso nomás quería agregar. Tengo algunas cuestiones más, pero no me quiero extender. En la Constitución a las municipalidades se le dio la posibilidad de cobrar directamente, por ejemplo, el impuesto el impuesto inmobiliario, y un porcentaje de eso que cobra el municipio se le envía a la gobernación, de todos los municipios que corresponden a la gobernación. Pero igual es un porcentaje ínfimo para las responsabilidades que se le asigna a las gobernaciones dentro de la Constitución, y para que finalmente, así como bien decís, el gobierno central decida nomás otra vez cómo administrar esos recursos. Y si no hay recursos, así como bien decís, es poco lo que se puede hacer. Entonces se le da responsabilidad, pero no se le da recursos, básicamente, a las gobernaciones. Y es un problema. Y sí tenemos que analizar muy bien eventualmente si vamos a una reforma constitucional alguna vez, como bien decís, ¿qué hacemos con estas instituciones? Si les fortalecemos más y les damos los recursos necesarios para que puedan cumplir con el rol que se le asigna constitucionalmente, o si reducimos y fortalecemos los municipios que están dentro de todos más cercanos a la gente. Buenas tardes, Jorge. Y eso, bueno, prosiguiendo, eh, vemos las nuevas instituciones incorporadas en la Constitución del 92. No solamente tenemos novedades en materia de derechos, sino también principios, sino también creamos nuevas instituciones para garantizar la implementación efectiva. Y entre ellas se destacan el Tribunal Superior de Justicia Electoral, el Consejo de la Magistratura, encargada de la selección y evaluación de jueces fiscales, Ministerio Público, falta acá el jurado de enjuiciamiento de magistrados, el Ministerio Público, que se fortalece esta figura otorgando la autonomía y un rol central en la defensa de la legalidad y derechos de los ciudadanos, y la Contraloría General de la República, dotada con mayores competencias para supervisar el uso de los recursos públicos y combatir la corrupción. En cuenta de estas eh, nuevas instituciones introducidas en la Constitución del 92, sí, ya tenemos unos 32 años para hacer un análisis de si cumplen o no cumplen la función establecida, si es que se satisfizo, por decir así, el deseo del pueblo paraguayo en Asamblea Nacional Constituyente cuando estaba introduciendo estas nuevas instituciones con los fines para los que se crearon, ¿verdad? Pero hay muchas cuestiones que también se mejoran dentro de las que venimos estudiando antes, como les dije, por ejemplo, el caso de las nuevas atribuciones del Poder Legislativo y la nueva conformación del Poder Judicial, y también la posibilidad que se le da, por ejemplo, a la Sala Constitucional de la revisión constitucional. Eso es como dejar una ventanita chiquitita al poder constituyente, por decir así. La Data también es una incorporación de esta constitución, donde es un mecanismo que tenemos para conocer todos los datos que se manejan sobre cada uno de nosotros en cualquier registro público que exista. El tema de la Contraloría, por ejemplo, la Contraloría no tiene la posibilidad, por ejemplo, de llevar un caso directamente a la justicia. La Contraloría hace la investigación, luego tiene que ir al Ministerio Público de la Fiscalía, y la Fiscalía es la que se encarga de llevar el caso al estrado judicial. Y ahí en ese círculo es que tenemos el problema. O sea, la Contraloría se le da independencia al Contralor, ¿no? Es ¿cuál era la palabra? Es como un comisionado parlamentario. O
se le elige dentro del Congreso, no dentro del Congreso, o sea, no es un miembro del Congreso, pero desde el Congreso se le elige de tal forma a que exista ese contrapeso con el Ejecutivo y con directamente la administración pública. Y incluso el Contralor también tiene que controlar los recursos que maneja el Congreso. Pero ahí, qué sé yo, hay una relación más directa porque es el Congreso el que le elige. Pero de todos modos el Congreso no, o sea, no tiene, a pesar de que tiene un presidente que es administrador de los recursos del Congreso, bueno, dos, de verdad, el Senado y diputados. Estos van cambiando cada año, puede ir cambiando de partido, va cambiando la configuración, etcétera. Pero aún así la Contraloría tiene la capacidad y la posibilidad de hacer esa auditoría de los recursos, pero no tiene la capacidad de perseguir en el caso de que encuentre algún problema. Entonces eso se le va al Ministerio Público. Y después vemos también que esas relaciones que existen entre las instituciones también traen aparejados sus problemas. ¿Quién le designa al fiscal general del Estado? Por ejemplo, ¿a quién responde el fiscal general del Estado? Como para que tenga la independencia. O sea, teóricamente en la Constitución se procuró, por lo menos en parte, en palabra, brindarle la independencia necesaria para que pueda hacer esa persecución penal que le corresponde. Pero en la realidad, sabemos que hay muchísimos factores de poder que influyen para que pueda o no cumplir con ese importantísimo y complicadísimo rol. Entonces, efectivamente, yo creo que lo ideal sería que la Contraloría se abra un poco más hacia la gente y permitirle que la gente le ayude a ese rol de Contralor. Y que todos seamos Contralores, que todos tengamos acceso a esos estudios de la Contraloría, que en los informes que pasan al Congreso, que normalmente nadie ni revisa, ni siquiera los propios legisladores, que eso sea completamente abierto, transparente, para el que quiera ver pueda revisar, que la prensa tenga acceso libre a ese tipo de cosas, porque es difícil para cada ciudadano estar teniendo que encima, además de hacer su vida, trabajar, producir, pagar sus impuestos, que otra vez le tenga que controlar. Respecto a la responsabilidad que estabas hablando de los funcionarios, vos fíjate que también la Constitución previó eso. En el artículo 106 de nuestra Constitución vemos, ningún funcionario o empleado público está exento de responsabilidad directa. En los casos de transgresiones, delitos o faltas que cometiesen en el desempeño de sus funciones serán personalmente responsables, sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria del Estado. Subsidiaria. Eso quiere decir que una vez que se termine, por decir así, la responsabilidad directa del funcionario, recién subsidiariamente el Estado es responsable en el caso de que se le haya hecho un perjuicio patrimonial a una persona en particular. Pero cada funcionario es directamente responsable de su actuar, incluso patrimonialmente responsable también, con más razón todavía, constitucionalmente hablando. Y si existe alguna ley que le ampara al funcionario, en este caso sería inconstitucional, porque la Constitución es muy clara. Todos por conectarse, nos vemos el próximo jueves. Junten todas sus dudas con respecto a los derechos, por favor. A los derechos nuevos en la Constitución del 92. Que sobre eso vamos en la última clase.